Bueno, bienvenida Marlene a Lo que Resuena, la verdad, y un gusto que estés aquí en otro momento, porque nada, yo siempre digo que qué productivo que es y qué interesante es cuando invito a mis pacientes luego de haber transitado un proceso de análisis, porque lo que considero que sucede ahí después de decidir pausar o concluir de alguna manera es que se reescribió una historia, ¿no? O sea, digamos, la persona que vino y me consultó en su momento estaba de un modo, de una manera y con motivos para necesitar la consulta y transita por un proceso de análisis y realmente algo de eso empieza a suceder, ¿no? O sea, vos lo contarás y seguramente tengas dos historias o una transformada que tengas mucho que compartir. Así que, bueno, bienvenida en este espacio, Marlene, ¿cómo andás? Gracias, Manu, todo bien, por suerte. También re contenta de poder participar, porque era algo que ya me lo habías propuesto en su momento, no se había dado, así que ahora que estoy como en otra etapa, está buenísimo poder participar y poder contar un poco, no solamente mi experiencia, sino también como estas etapas que fui transitando a lo largo de la misma. Ujú. Buenísimo. ¿Y qué opinas de esto de que el proceso de análisis implica un poco, digamos, reescribir la historia de uno? ¿Lo viviste así? O... Sí, principalmente lo viví así porque no era la primera vez que asistí a un espacio de análisis. Eh, entonces, un poco haciéndome responsable en ese momento de todo lo que me estaba pasando, eh, decidí volver a hacer una consulta, ¿no? Obviamente, con esos miedos, ¿no? Que conlleva abrir esas puertas que uno tiene para abrir y para demostrar y no para demostrar a otros, sino a uno mismo todo ese proceso que uno está pasando. Eh, en mi caso, bueno, era algo muy particular que vino de un duelo muy largo que yo estaba haciendo y haciéndolo oculto porque la realidad es que yo no admitía que estaba sucediendo eso en mí, fue que como la puerta de entrada de nuevo a terapia, que en su momento recuerdo que fue como la única situación que me traía, pero bueno, obviamente después cuando empecé a abrir las puertas, me di cuenta de que tenía como un montón de cuestiones que yo ya creía solucionadas, saldadas, recontraanalizadas, que al final nada que ver, y que también estaba bueno, ¿no? Como eso, decir, eh, vine solamente por una cuestión, pero terminó abriéndole la puerta a un montón de cuestiones que yo venía arrastrando de un montón de tiempo. Ujú. O sea que algo cerrados se está a veces cuando se consulta con algunas ideas, ¿no? Que están un poco perturbados y una situación de vida en particular, ¿no? Que está perturbando Ujú. ahí que necesita darle una vueltita. Antes de profundizar un poco en eso, ¿no? De cuál fue bien tu motivo de consulta, o cómo lo estabas viviendo, cómo estabas. em, ¿Cómo te presentarías hoy en comparación con cómo te hubieses presentado en ese momento? ¿Te imaginaste? Un poco sí. En ese momento la verdad que era una persona tal vez no tímida, pero sí me costaba mucho poder poner en palabras un montón de cuestiones, sentires y también cosas que me atravesaban no tanto desde el sentir, sino siempre un poco más de lo externo, ¿no? En ese momento no creo que me hubiera podido presentar de una manera tan amplia o poniendo en valor tantas cosas que creo que soy. Me hubiera presentado como Marlene y ya. No Ujú. hubiera hecho mucho en profundidad. Pero hoy Mira. en día sí puedo decir que soy Marlene, que tengo 28 años, que soy comunicadora multimedial, y que esto, el proceso que tuve también me ayudó un montón a poder terminar y concluir esa etapa también. Eh, Así que es un poco eso, que también digo, es esto que me gusta hacer. No es solamente lo que soy, sino que es también lo que me gusta ser. Ajá. O Que sea, como que le agregás esto de hablar de lo que te gusta, de lo que te conecta sí, que con en otro esta momento Marlene. exactamente, en otro momento no lo hubiera hecho, solamente me hubiera quedado con que soy
Marlene y ya, hasta ahí Ajá. llegaría. ¿Y por qué eso para vos es importante o tiene un valor, ¿no? Empieza a tener un valor en tu historia presentarte así. Porque es un poco poner en palabras estos sentires que me atraviesan. Es poner en palabras esto, lo que me gusta hacer, a lo que le dedico mucho tiempo de mi vida, que obviamente no es solamente trabajar, sino también hacer esto de manera autónoma, por decir, che, yo soy Marlene y soy comunicadora multimedial. Obviamente todas las preguntas que vienen después de eso, porque es un nombre tan amplio que eso también conlleva a un montón de preguntas después y que hoy en día estoy preparada como para decir, bueno, sí, me puedo sentar y respondértelas con confianza, poder decirte, yo soy esto y por qué lo soy, por tal cosa, porque me gusta, porque lo elegí con las inseguridades en ese momento en las cuales emprendí un poco el camino de estudiar esto, pero lo elegí, lo afronté, me costó un montón, porque en el medio me pasaron muchas cuestiones, pero gracias a todo lo que fui aprendiendo eh, y las herramientas que fui ganando, pude avanzar en ese proceso de decir, soy Marlene y soy comunicadora. Ah. ¿Y querés contar un poco de esas herramientas de las que hablas que fuiste ganando, que bueno, que un poco te dan esta identidad hoy en día? Sí, es más que nada las herramientas de poder poner en palabras y exteriorizar lo que yo Ujú. tenía dentro mío, porque me pasaba que muchas veces me atravesaban un montón de cosas, no solamente sentimientos, sino también algunas otras cuestiones que jamás podía poner en palabras por el motivo de que siempre busco la palabra correcta para poder expresarme de la mejor manera que pueda, ¿no? Ujú. Y en el proceso que fui construyendo, fui aprendiendo de que no todo tiene que tener una palabra, de que muchas veces la manera en la cual lo tenemos que decir no es buscar sí o sí una palabra puntual, un significado puntual que quiera expresar al 100% lo que yo quiero decir y de manera correcta, porque entendí de que, obviamente, de que ese dialecto en el cual yo tenía que expresarme nunca iba a ser construido por mí misma y que en esa construcción yo nunca iba a saber lo que iba a pensar el otro o lo que iba a hacer el otro, y por más de que yo quisiera controlar eso también, eh, era algo que ya no dependía de mí. Fue como aprender a soltar un montón de cuestiones que yo traía, que yo creía que eran mías, y poder Ujú. empezar a darme cuenta de no, no es solamente mío, es un poco del resto también, y de que obviamente lo que es mío llega hasta cierto punto, y del otro punto para adelante es algo de la otra persona, digamos. Como esto que decís habla de una resignificación de realidades, de aceptar algunas realidades y cómo eso cambia la relación con las realidades, ¿no? Entonces, vos sabés que recién te escuchaba y también pensaba esto, ¿no? Esa paradoja de ser comunicadora y también estar ahí dentro del proceso, habiendo hablado de cómo cuesta la palabra, ¿no? Pero sobre todo comunicar lo que se siente. Ahora, digamos, tal vez, no sé si vos te escuchaste, pero vamos captando, digamos, también por qué en su momento le diste lugar, ¿no? Y por qué al darle lugar a la palabra, hoy podés decirte comunicadora, ¿no? Y no antes. No era que no lo eras, ¿no? Claro, en realidad Ujú. también tenía como esa contradicción de decir, no, bueno, como todavía no me recibí, que en realidad esa era mi excusa, Ujú. yo no soy esto. Y en realidad era como toda una construcción que estaba llevando adelante, y que tal cual como decís vos, por nunca ponerla en palabras justamente, Ujú. hay un montón de cosas que como que seguían con esa parte abierta de decir, no meterles empujón final para finalizarlas, por miedo a eso de no poder decirlo de alguna manera. Porque Ujú. también para mí fue un poco eso, las trabas que yo me puse a mí misma, era por miedo a no poder decir tal cosa o por miedo a no poder decirlo y que el otro lo entienda también. Ajá. Ujú. Bueno, entonces estás hablando de también el valor que tiene la palabra, no darle lugar a la palabra. Mm. Digamos, parece que no, pero tiene sus efectos, digamos, más allá de solo expresar lo que se siente, ¿no? En el momento en que aceptaste esta invitación y dijiste, bueno, voy a compartir mi experiencia, ¿pensaste en algo en particular de compartir? Eh, Sí.
Pensé particularmente en compartir mi experiencia, más que nada por cuánto me costó a mí volver a retomar un espacio terapéutico. Eh, que en su momento a mí me daba un montón de vueltas por la cabeza el por qué me costaba tanto, si no era algo desconocido para mí, ¿no? Y que hoy en día, mirándolo un poco más a la distancia, digo, después de haber estado 4 años en los espacios con vos, digo, eh, quiero hacerlo porque creo que es una buena herramienta para aquellos que todavía no están seguros o que solamente piensan, obviamente, con todo lo que conlleva eh, como ese paradigma de no, los que van a terapia es porque están mal, y yo no estoy mal. Y la realidad es que yo sabía que estaba mal, pero era algo que aún así no me animaba a abrir esa puerta. Ujú, Es un poco eso lo que me trajo a poder decir, sí, comparto mi experiencia de poder demostrar de que no es solamente para las personas que, no sé, están locas o que les pasa algo. Porque la verdad que yo en un primer momento obviamente comencé por las cuestiones que tenía en ese entonces, pero después el espacio de escucha se fue resignificando a través de todos los 4 años. Porque en algún momento lo que me trajo a este espacio dejó de estar o dejó de manifestarse como estaba en ese momento tan fuerte y fue mutando a poder hablar otras cuestiones también, no ujú, solamente de sentires, sino también de otro tipo de cuestiones que lo van atravesando a uno. ujú. ¿Y recordás entonces, si querés compartir, cómo estabas en ese momento que decidiste consultarme? ¿Qué te sucedía? ¿Por qué pensás que necesitabas ayuda? Yo venía de perder a mi abuela hace un año atrás, antes de comenzar terapia, y en el medio, bueno, mi abuela se muere en enero de 2020, yo me quedo viviendo sola en la casa que compartía con ella y empieza la pandemia. Entonces, eh, yo me encuentro con algo de lo que me tenía que hacer responsable yo sola, que era duelar en soledad. Porque por lo general uno cuando atraviesa momentos de este tipo dice, bueno, puedo salir, puedo estar con mis amigos, puedo estar con mi familia. Yo me encontré en un momento en el cual todos estuvimos en la misma de no poder hacer nada. Y lo sostuve y lo oculté, generando otro tipo de hábitos no muy sanos. Estaba todo el día como estaba cursando para poder recibirme. Estaba desde que me levantaba hasta que me acostaba delante de la computadora tapando todo eso que me pasaba. Eh, Nada, después en 2021, que ya estábamos un poco más libres de todo lo que era el aislamiento, empecé a salir, empecé a trabajar. Cuando comienzo a trabajar me contagio de COVID y en esos 15 días que yo tuve que volver a estar encerrada y sola, reventó todo lo que yo tenía dentro, guardado de todo ese año y medio de no hacerme responsable de lo que me estaba pasando adentro, de no hacerme responsable que yo necesitaba hablar con alguien, además de mis vínculos, de lo que me pasaba, y de que claramente no era solamente el duelo lo que yo estaba realizando, sino que había un montón de otras cosas que estaba arrastrando. Ujú, Eh, en ese momento mi mejor amiga, ya, ella también estaba haciendo su proceso, me acuerdo que fue tipo, no, bueno, date cuenta que fue como la que me dio la cachetada de realidad de decirme, no tenés que seguir dando vueltas con esto que te está pasando y tenés que consultarlo con un profesional de la salud mental. Por eso también fue que yo, un poco obligada, por decirlo de algún modo, eh, pero también sabiendo muy en el fondo de que yo lo necesitaba, decidí realizar la consulta con vos. ujú. ¿Cuántas vueltas se da, no? Ahora entiendo esto que querés compartir, de que no es necesario estar mal o no, o sea, o que esté pasando algo específico en ese momento puede introducir un cambio, una terapia, ¿no? Ujú. Pero cuántas vueltas uno da aún estando mal, ¿no? Y cuánto se tapa, digamos, en esto de ocuparse, ¿no? Hasta que uno llega a un límite, ¿no? Sí, sí, que además digo, ese límite que nunca es sano, porque el límite sano hubiera sido, bueno, yo hacerme responsable de lo que me estaba pasando en un primer momento y no haber llegado a ese límite de estar en mi casa sentada mirando la pantalla de la computadora, desbordada completamente porque me decías, y lloraba, 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 y que la verdad que no tenía un hábito de vida que vos digas sano, no comía, o cuando comía no me alimentaba bien, Ujú. no tenía buenos hábitos de sueño, no tenía
no tenía un modelo de vida, digamos, no solamente sano, sino algo que vos digas, bueno, puedo llevar adelante mi vida de esta manera sin que sea nocivo, no solamente para mi salud física, sino también para mi salud mental. Claro, porque bueno, también sabemos que no todo es, digamos, responsabilidad irracional y del lado del control, ¿no? O sea, uno resiste porque, bueno, no es fácil y porque, digamos, dar lugar a eso, nada, implica todo un proceso que uno se imagina cosas, ¿no? Y lo primero que aparece son miedos, digamos, Ujú. y no preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué podría ser? Ujú. Y aparte decís, bueno, lo que pasaba era algo mucho más amplio, ¿no? No solo un duelo, venía, digamos, toda una cuestión que vivías viviendo como Marlene, Sí. un duelo de varios duelos, ¿no? O sea, Sí, duelos no solamente en el caso de mi abuela, sino también duelos de relaciones ujú, que nunca había terminado de cerrar, que eso también fue una traba muy grande para que yo pueda encarar otro tipo de vínculos por fuera de los afectivos de amigos y de familiares. Fue una traba muy grande que tuve durante un montón de tiempo y que la verdad que también era algo que creía que tenía completamente saldado al momento de iniciar el espacio y que después a lo largo de estos 4 años me fui dando cuenta que no, que era algo que estaba ahí todavía dando vueltas y que me complicaba bastante al momento de vincularme sentimentalmente con otras personas. Eh, ujú, Así que también eso está bueno, digo, empecé por una cosa y que claramente yo tenía un montón de otras cuestiones guardadas, girando, y que se fueron decantando a través del tiempo. Pero también para mí me acuerdo que en ese momento me resonó un montón de decir, yo esto lo tenía resuelto, yo no quería hablar de esto, y fue otra vez abrir esa puerta con todo lo que eso conllevaba para mí, eh, y darme cuenta de que no tenía resuelto ni un cuarto de lo que yo creía que me había pasado. Entonces también eso está bueno de decir, puede ser que el detonante haya sido uno en ese momento, pero todo lo que yo tenía guardado adentro era mucho más amplio que ese año y medio en el cual yo había estado sintiéndome mal y sola. ajá, Era bueno, todo un recontra amplio. descubrimiento. Ujú. Ujú. Y poder delimitar o, no sé, hacerte una idea de cuándo fue, digamos, o cómo te sentiste por primera vez, que empezaste a sentir un cambio, que algo que empezó a cambiar dentro tuyo en este Sí, proceso. sí, fue principalmente cuando yo pude empezar a poner en palabras, sin dar tantas vueltas, lo que me pasaba, Ujú. eh, principalmente con mis afectos más cercanos. También digo en esto de poner en palabras un montón de cuestiones de familiares con algunas personas muy específicas. Fue como que eso fue el primer gran cambio y que en realidad no lo racionalicé en el primer momento en el cual lo hice, porque me acuerdo del primer momento de decir las cosas como realmente me pasaban, era, uy, no, necesito tener el espacio con Manuela porque creo que en ese momento me acuerdo que era toda una tragedia, porque yo había dicho algo que me pasaba y que no sabía si lo había dicho bien, si lo había dicho mal, qué había pensado la otra persona. Digo como que ese fue el primer momento en el cual yo me di cuenta de que estaba produciéndose un cambio, porque primero pude decir lo que me pasaba y después a lo largo de decir lo que me pasaba fue tipo la construcción de decir, bueno, dentro de esto decir lo que me pasa, ¿por qué me sigo angustiando? ¿Por qué me sigo poniendo mal? Si yo estoy poniendo en palabras lo que me pasa, ¿por qué Ujú. sigue pasando todo esto? Fue como que es la primera vez que Ujú. me planteé de que había pasado algo grande en mi vida, que era pasar de no decir un montón de cosas a poder ponerlas en palabras y por más de que tuviera esos cuestionamientos, decir, es un gran avance. Ujú. ¿Y puedes describir un poco más, Marlene, cómo eso, digamos, cambió tu, digamos, en algún punto tu estilo de vida en esa relación, digamos, las distintas áreas de vida de uno, ¿no? O sea, hablas Sí. de trabajarte vos y a la vez tus vínculos, digamos, cómo eso fue influyendo en el estilo de vida en general. Sí, más que nada con los vínculos más cercanos fue cambiando mucho
el poder decirles algo mediante lo sano, digamos, de poner límites sanos, de decir, bueno, sí, por ejemplo, no sé, con amistades me pasaba de que un montón de veces era solamente sentarme a escuchar lo que al otro le pasaba y nunca era, che, yo te puedo contar también cómo estoy yo o poder decir algo en torno a eso que le pasaba a la otra persona, tal vez una opinión, sin que me sienta, no sé, la peor persona del mundo. Empezó a cambiar mucho eso, ¿viste? Poder vincularme de una manera un poco más sana y responsable con los demás. Que no sea solamente el otro, sino también ser yo en esas charlas, en esos vínculos. Por lo menos eso con los más cercanos y después con empezar a conocer personas nuevas, poder abrir esa puerta de nuevo, fue recontra duro, pero la verdad que en esto de poder poner en palabras las cosas que me pasan, me ayudó un montón para poder sincerarme con el otro, poder decir, bueno, sí, a mí me pasa tal, tal, tal y tal cosa, eh, y la verdad que yo te lo digo de esta manera porque puedo ahora, eh, y es lo que puedo decirte en este momento. Obviamente a medida que se fue desarrollando no solamente el vínculo, sino también ese proceso de sacarme todos los miedos que yo tenía al vincularme con otras personas, eh, se fue sacando un poco también esa carga que yo le ponía a las palabras. Ujú. Entonces me sirvió para eso, para generar vínculos más sanos, no solamente de manera sexoafectiva, sino también la construcción vincular con amistades, con compañeros de trabajo, digo, hasta en lo laboral. A mí me cambió Ujú. mucho poder decir, che, esto yo sí lo quiero, esto no lo quiero, o esto lo quiero, pero lo quiero hasta ahora. Ajá, Eh, o sea que ahí estás esa hablando construcción, de empezar a tomar otras decisiones, ¿no? sí, También exactamente. decisiones ¿qué decisiones que pudiste tomar pensás que te han cambiado? Eh, La que más me cambió fue poder salir de un ambiente laboral en el cual yo no la estaba pasando bien en ningún ámbito de mi vida, pero como que en ese momento esa cuestión me funcionaba, me servía económicamente, la acepté. Yo sabía que era por un tiempo determinado, pero no estaba pudiendo ponerle el final a ese tiempo determinado, y fue como que lo que más me cambió, porque fue en un momento que dije, no, ya está, porque yo estaba volviendo a tener como ese vínculo tóxico que tenía antes, cuando yo había empezado el espacio, de no Ujú. tener hábitos buenos, de sentirme mal conmigo, de no poder vincularme bien con el resto por tener como toda esa carga negativa que me generaba ir a ese lugar. Entonces fue como una de las herramientas que más me sirvió de este espacio fue esa, de poder decir, bueno, es hasta acá y listo. No solamente Ujú. fue un corte, sino también fue un antes y un después para mí, porque la verdad que yo cambié un montón otra vez, fue como de un corte de nuevo y volver a empezar de cero con un montón de cosas que me habían pasado, con herramientas que por suerte ya tenía, porque la realidad es que tenía un montón de herramientas que las pude aplicar para ese proceso. Ujú. O sea que estás hablando de que esas decisiones implicaron también concluir con cosas, lugares, espacios o vínculos que te hacían mal, eh, y bueno, pasar a también a elegir otra cosa, ¿no? Sí, tal cual. Y no solamente elegir otra cosa, sino no sentirme culpable todo el tiempo de lo que estaba eligiendo, Mm. porque también era algo que yo calculo que me limitó un montón de veces de decir, no, bueno, esto no lo puedo dejar porque tal cosa o no. Siempre había como una excusa de lo que podía pensar el resto o ver el resto en torno a esa decisión. Y fue más tipo, no, yo esto lo tengo que decidir por mí, no por el resto. Yo soy la que la está Ujú. pasando mal acá y la que no le encuentra la vuelta, porque además en el medio, siempre intentando buscarle como una vuelta, decir, no, bueno, por tal cosa tengo que seguir acá, ya era un momento en el cual no había nada, entonces fue darle una vuelta completa a mi vida y decir, bueno, de acá en adelante también esto, ¿qué quiero para mí? No es solamente, bueno, dejo esto que me está haciendo mal, sino también repensarme y decir qué es lo que quiero yo para mí. Qué buena pregunta, ¿no? O sea, porque realmente puede dar una vuelta en la vida de una persona, ¿no? O sea, de pasar a sostener lugares que no están tan buenos, ¿no? O sea, por diversas cuestiones que a uno se le arma, a, bueno, que eso se transforme.
¿no? Ujú. Eh, Sí, y que además la transformación fue de un día para el otro, que yo la verdad era algo que en ese momento quería, pero que llegó de la nada, y que la verdad mirándolo hoy con un poco más de perspectiva del tiempo es como que fue algo recontra bueno para mí porque fue como que de ahí hice pie para poder llegar hasta donde estoy ahora. Eh, mm, Más que nada en esto, en siempre viendo cómo estaba yo en ese momento, sentimentalmente, eh, y haciendo hincapié siempre en cómo estaba mi salud mental en ese momento. Porque ya otra vez estaba volviendo al mismo lugar, yo sentía de partida, pero sin esa parte del duelo, pero sí negando todo lo que yo necesitaba hacer para poder avanzar, básicamente. Eh, entonces, nada, fue como un corte que la verdad que me dio un montón de aire y de ganas de volver a empezar con un montón de otras cosas que yo tenía ahí dando vueltas. ajá. Bueno, que me gusta la metáfora que utilizás, digamos, en el transcurso, ¿no? Hacer pie para ir hacia donde uno quiere, ¿no? Con lo difícil que es eso, ¿no? Reconectar con lo que uno quiere, lo cual da como consecuencia tomar aire, ¿no? O sea, ni más ni menos, ¿no? O sea, sentir oxígeno. Sí, porque esa era la realidad, o sea, pasaban los días y me daba cuenta que estaba como cada vez peor, pero no me estaba haciendo responsable de eso. Pero fue hasta que pude poner ese límite de decir, no, no podés seguir haciéndote esto, Mm. tenés que cambiar, y ahí decir, bueno, sentarme y decir, ¿para dónde arranco? Mm. Porque la realidad es que no tenía nada pensado, tan concretamente, digamos, pero fue un poco, ya está, si no lo hago ahora, no lo hago más, y con todas las herramientas que tenía hasta ese entonces fue tipo, bueno, listo, tomo esta decisión, me planto acá en esta decisión porque es lo que yo necesito. No me Ujú. interesa que piensen los demás, es lo que yo siento y que necesito en este momento de mi vida. Sí, por ahí me gustaría aclarar un poco porque para que se entienda un poco más esto de hacerse responsable, que no es del orden del deber, ¿no? Y del control, sino No. de otro orden, el que hablamos, que es, bueno, de la importancia de relacionarnos en realidad con lo que nos pasa y hacia dónde queremos ir, que implica toda una escucha que no es fácil de lograr, ¿no? O sea, y bueno, vos lo has podido hacer, acercarte ahí, ¿no? Ujú. Marlene, ¿qué fue lo más desafiante para vos en este proceso de análisis? Eh, lo más desafiante fue poder volver a abrir esa puerta que yo creía que tenía cerrada, eh, de poder volver a encarar ese tema que siempre me puso muy mal, que es que yo tuve muchos años en una relación muy violenta, en la cual cuando la terminé pasé por un proceso muy corto de análisis en el cual yo dije, bueno, listo, ya está, lo solucioné, di vuelta a la página y seguí con mi vida. Y cuando volví a tener un espacio de escucha me di cuenta que no había pasado nada, que no había solucionado nada, que había un montón de miedos que seguían estando ahí dando vueltas, y un montón hasta de cosas que yo hacía para vincularme con otros que venían un poco de la manera en la cual yo me vinculaba en ese momento. Eso fue como lo más desafiante porque yo no me quería hacer cargo de que en realidad no había cerrado eso. ¿Por Mm. qué volver a traerlo si era algo que para mí ya estaba? Mm. Eso fue Bueno, lo más ahí está desafiante. lo que más cuesta relacionarnos en un proceso es con lo que más duele también, ¿no? O sea, Ujú. ajá, bien. Em, y si pudieras poner en palabras lo que ganaste de este análisis, ¿no? En calidad de vida o no sé si podrías decir que, digamos, lograste disfrutar, que también es algo nada fácil, ¿no? O sea, en la vida, Ujú. ¿qué dirías? Eh, no, más que nada lo que gané fue mucha confianza en mí, de que Mm, no tengo que esperar que un otro me valide para poder hacer lo que yo quiero y de que no le debo como esa respuesta ni demostración de nada a nadie, de que yo todo lo hago para mí, de que ya no lo estoy haciendo para otra persona como lo creía en su momento, de la construcción de nuevos vínculos, eso también es algo que
recontra llevo porque me costaba mucho y la verdad que hoy en día veo que disfruto un montón en esto de poder hablar de cómo me siento al momento de vincularme con otros. Y principalmente lo que más disfruté fue como encontrar esa nueva Marlene, ¿no? De un poco dejar atrás esa que venía haciendo y al momento de poner en balance cada tanto, decir, bueno, mira todo lo que he conseguido, darme cuenta de esa nueva construcción de mí misma que había hecho, que me parece como Ujú, lo que más disfruté. ujú. Sí, qué lindo suena esto de la nueva Marlene, ¿no? Porque realmente hay ahí una reconstrucción, resignificación, ¿no? De la relación con vos misma y Ujú. con tu vida. Ujú. Sí, y que era una relación que me costaba un montón también, la que Mm, tenía conmigo misma, porque siempre era todo el otro y nunca nada para mí. Entonces, mm, volver a como aprender, ni siquiera volver, aprender a relacionarme conmigo y escucharme y poner límites sanos hasta conmigo misma, también fue recontra gratificante, porque era algo que mm. no, ni siquiera se me pasaba por la mente cuando empecé el espacio. Sí, pensaba también en lo que ganaste, pero también para continuar, ¿no? Porque cuando ahora decidiste hacer una pausa en este proceso, digamos, incluso hablábamos de lo nuevo que se está viniendo en tu vida, ¿no? Esto de cómo potenciarte como trabajadora independiente, ¿no? Y todo lo que ello implica, o sea que, digamos, también fue como un motor para ir reconectar, ¿no? Sí, Con lo tal que se cual. viene, ¿no? Sí, y también digo, me acuerdo cuando te lo dije que es tipo, bueno, voy a probar y nunca, o sea, no tengo como esa mentalidad de cerrar de nuevo la puerta a los espacios de Mm, escucha, porque me dieron tantas cosas estos 4 años, los espacios mm. que fuimos generando, y hablo en plural porque no fue uno solo, porque fue cambiando y Mm, mutando a través del tiempo, o sea, un montón de tiempo yo el espacio lo usé para sentarme y me acuerdo como, no sé, en la primera sesión que fue todo hablar, 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 y, y después fue como mutando a un poco, no tanto hablar, pero sí poner en un montón de punteos, como algunas cuestiones que me pasaban un poco más profundas y más analizar lo que yo estaba diciendo. mm, Entonces me gusta hablarlo en plural por eso, porque no fue como un único espacio. Fueron muchos espacios que fueron mutando a través de estos cuatro ujú, años. ujú. Qué bueno eso, de que muta el mismo análisis, ¿no? No es siempre el Ujú, mismo porque uno también va cambiando y bueno, y tal lo que eso cual. después permite. Marlene, y podés animarte a responder esto de que si tuvieras que delimitar algún momento del día en que hoy te das cuenta de que decís, ah, mira, estoy viviendo distinto. Eh, ¿Podés Sí, decirlo? sí, me pasa mucho cuando llego a mi casa, que Ajá. antes era algo que cuando llegaba no lo disfrutaba, porque llegaba muy cargada de cuestiones que no me correspondían, ¿viste? Mm, Y hoy en día puedo llegar a mi casa y decir, esto, estoy disfrutando de todos los cambios que hice, porque antes llegaba y me acuerdo que era estar más o menos 1 hora en silencio absoluto sin querer que nadie se me acerque, que nadie me hable, que mm, nadie nada, y hoy en día ya es otra la construcción, porque llego y no es que tengo una pausa en mi vida, puedo llegar y seguir con el desarrollo de mi vida cotidiana, digo, llegar y, no sé, ponerme a ver una serie o sentarme a hacer algo en la computadora de mi otro trabajo más autónomo. Eh, ujú, es como más que eso, que disfruto el momento de llegar y que también llego y que no es que necesito estar todo el tiempo haciendo algo como en otro momento de mi vida que era llegar y sí o sí tener que estar haciendo algo. Es mm. tipo, no, puedo sentarme o acostarme y tirarme a mirar una serie o simplemente hacer nada, que era algo que en otro momento no sabía hacer, o sea, no podía estar haciendo nada. Mira, Entonces es como lo que más disfruto hoy en día. qué bueno lo que decís, porque es muy significativo, ¿no? Digamos, incluso como dejar como mensaje a todos los que nos están escuchando, porque digo, esto de incluso dejar una pregunta, ¿no? De cómo llego a mi casa, ¿no? Porque bueno, parece algo simple, pero cómo llegar y cómo llegás a tu casa, ¿no? Cómo se llega a Ujú. la casa de uno, habla un montón de cómo se está.
digamos, y tal vez pueda resonar, ¿no? En muchos para decir, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Sí, Eh, tal cual. Para mí es, o sea, es en lo que más lo noto hoy en día, de que hasta muchas veces me he llegado a cuestionar a mí misma como diciendo, qué pavada, pero en realidad no, porque viendo un poco lo que era antes es un montón, disfrutarlo. Y mm, eso, no tener esa culpa, ¿viste? Que ujú. era algo que me recontra caracterizaba de la culpa de llegar Mm. No, no y querer hacer aparte esto nada. de, bueno, llego a casa, ¿no? Porque hay algunos que ni siquiera está ese registro a Ujú, veces, ¿no? De, no, no sé si llego a casa o sigo trabajando, ¿no? O tal llego a cual. casa o a dónde llego, ¿es mi casa? ¿No? Como, Ujú, digo, entonces me pareció re interesante como describiste esto de, bueno, eh, cómo es que hoy sentís que vivís distinto. ujú. Mm, ah, Sí, eso y también en los hábitos que cambié, digo, para ujú. conmigo, de poder tener identificadas las actividades que sé que me gustan y que me hacen bien y que Mm, sean mis innegociables, mm, de que haya muchas cosas que digo, bueno, de acá puedo tirar un poquito, pero sé que hay actividades que no las quiero cortar nunca, entonces también el límite de decir, bueno, sí, pero sí hasta tal horario o tal día, porque de tal horario a tal horario yo me tengo que ir a Pilates ujú, o yo cuando me acuerdo cuando tenía el espacio con vos, yo tengo que tener el espacio con Manuela, esos eran como mis innegociables, eh, y que también eso está bueno identificarlo, saber de esos momentos en los cuales uno necesita como los cortes sanos mm, y que no sean solamente dentro de mi casa, de poder esto, identificarlos y valorizarlos, porque si no mm. lo hago yo por mí, no lo va a hacer nadie. Qué bueno esto que decís, porque también implica priorizarse, escucharse y reconectar cada vez con eso que nos reconecta con la vida, con lo que, nada, nos hace mejor cada vez a pesar de las dificultades que van, Sí. ¿no? En el transcurso de nuestras vidas pueda suceder. Así que, bueno, Marlene, muchas gracias por lo que compartiste. No sé si querés decir algunas palabras más, pero... Sí, no, más que nada esto de que se animen a empezar estos procesos porque son importantes para la construcción de uno mismo. No es Ujú, solamente la relación con el otro, es lo que vos te podés llevar y de que no tengan miedo a hablarlo, no tengan miedo de decir, no, sí, yo voy a terapia o yo tengo un espacio de escucha, porque son espacios que no se construyen solo. Por más de que sean en soledad, no se construyen solo. Y no somos eso que queremos demostrar siempre de no, yo soy re fuerte, no. Somos vulnerables y está bárbaro necesitar un espacio por fuera de tus amigos, de tu familia, hasta de tu entorno laboral, en donde vos te puedas sentar a decir lo que te pasa. Me ujú. parece que eso quiero decir, como que no tengan miedo de abrir esa puerta. Gracias, gracias Marlene. Entonces invitamos a todos que es algo, digo, para decirlo un poco más liviano, a resignificar nuestras vidas, ¿no? Qué mejor que Ujú. eh, vivirla. Bueno, gracias Marlene. Nos vemos pronto. Nos vemos, Manuela. Te mando un beso. Besitos.